Entonces, bueno, continuamos, mis hermanos, poniendo fundamento firme a nuestra vida, echando ese cimiento para una fe sólida que aguante tormentas y tempestades, que pueda resistir los últimos tiempos, que dice que vendrán tiempos peligrosos. Pero aquellos que tienen su casa sobre la roca, aunque venga lluvia y tempestades y los ríos, la casa no caerá. Así que estamos fundando nuestra vida sobre la palabra de Dios, estableciendo estos fundamentos sólidos y estamos, como dice la palabra del Señor, echando ese fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Todavía estamos ahí y nos queda todavía unos cuantos capítulos, pero no tenemos apuro porque queremos un cimiento bien sólido. Así que vamos diligentemente a continuar profundizando basado en la enseñanza de estos versículos de los cuales hemos hecho esta lista. Y ya estamos aquí en este grupo de obras de la carne que tienen que ver, ahora todos estos, fíjense que de la mitad para abajo, todos tienen que ver con relaciones interpersonales, con nuestras relaciones los unos con los otros. Y es muy importante porque el Señor dijo que la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si queremos arrepentirnos, no solamente tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos o dejamos de hacer directamente hacia Dios, sino también hacia nuestros prójimos. Amén. Entonces ya estamos aquí en esta cuarta etapa, aquí en la relación con las personas, y ahí vamos a estar durante varias semanas profundizando en nuestras relaciones, porque un cristiano maduro es un cristiano que tiene sabiduría en sus relaciones con su prójimo y con sus hermanos. ¿Y cómo nos falta en esto, verdad, hermano? ¿Cómo nos falta? Cuando ya creemos que lo tenemos todo ganado, cuando ya creemos que lo hemos alcanzado, pues viene una prueba que nos demuestra que todavía estamos en pañales. Así que vamos a seguir aprendiendo con la gracia y la misericordia de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, estos 2 hermanitos, estamos las clases siempre son dos parejitas de obras de la carne que son hermanitas, ¿verdad? Y en la clase de hoy tocan las enemistades y los pleitos. Vamos a ver qué cosa es esto de las enemistades y los pleitos y qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Vemos primeramente que en la definición secular, en los diccionarios que se encuentran en Internet, esta definición la tomé de Internet y dice que las enemistades es sinónimo de adversión, rencor, hostilidad, odio, etcétera, producto de las diferencias o distintas ideologías, pensamientos entre 2 o más personas. Asimismo, la enemistad se presenta por medio de agresiones físicas, agresiones verbales, voluntad de hacerle la vida imposible a otro individuo e intimidación hacia una persona. Es decir, en otras palabras, que las enemistades comienza con un sentimiento. Comienza con un sentimiento de aversión, rechazo, odio, hostilidad hacia otra persona. ¿Por qué? Por los motivos pueden ser muchos. Los motivos pueden ser porque no nos agrada la persona, porque no nos agrada su forma de pensar, porque no nos agrada su forma de actuar, porque no compartimos la misma ideología. Hay personas que se hacen enemigos, hermano, hasta porque uno le va a un equipo y el otro le va al equipo contrario, o uno le va a un tipo de ideología política y otro le va a otra. Hay personas que incluso han roto relaciones por su forma de pensar. Es decir, muchas son las cosas que nos pueden separar de nuestro prójimo. A veces las actitudes incorrectas, a veces no nos gusta su forma de hablar, no nos gusta la forma en que fue educado o educada esa persona, la forma de comportarse. Tantas cosas nos pueden hacer sentir un rechazo y hasta mala voluntad hacia otra persona. Sus palabras, sus acciones, cuántas cosas nos pueden hacer sentir eso. Ahora, eso comienza con un sentimiento en nuestra alma, en nuestro corazón, y luego se manifiesta físicamente por medio de agresión. Agresión que puede ser física, agresión que puede ser verbal o malas intenciones hacia otra persona. Es decir, deseos de ponerle obstáculos, deseo de ponerle tropiezo, deseo de
hacerle sentir atemorizado, atemorizada, para que la persona se sienta mal. Esto es algo tremendo, es algo terrible. Y vamos a ver que la enemistad no es simplemente que a uno no le agrade una persona, porque uno como ser humano tiene sus gustos, su manera de ver la vida, y hay personas que puede ser que no nos resulten agradables, pero eso no significa que nosotros seamos su enemigo. Nosotros no somos enemigos de una persona simplemente porque la persona a lo mejor no nos gusta mucho su forma de proyectarse, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de tratar a los demás. Eso por sí mismo no nos hace enemigos de alguien. Cuando un sentimiento de rechazo o de disgusto se convierte en enemistad. Cuando nosotros, vamos a analizar primero nosotros, cuando nosotros nos convertimos en enemigo de alguien, cuando nosotros intencionalmente deseamos que esa persona no progrese, no prospere. Es decir, cuando nosotros ya ese sentimiento nos lleva a desearle el mal, en otras palabras. Cuando nosotros deseamos que la persona no progrese, no prospere, no tenga éxito, que la persona sufra, que la persona padezca, que la persona sienta cosas malas, si nosotros deseamos eso hacia otra persona, ya se convierte en una enemistad, ya sea que lo materialicemos o no, pero el simplemente hecho de desear el mal a otra persona o de alegrarnos del mal de otra persona, porque también puede ser así, puede ser que nosotros cuando veamos que a otra persona le sucedió algo malo, nos alegremos en nuestro corazón por lo malo que le sucedió y diga, a mí bien lo tiene merecido por ser como es. Mira, me alegro que le haya pasado y que le pase algo peor. O cuando nosotros decimos, vaya, yo quisiera que le caiga un rayo. A veces pensamos esas cosas, hermano. Si somos sinceros en nuestro corazón, en algún momento de la vida le hemos deseado el mal a alguien. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo tengo que confesar que a mí sí me ha pasado. Hay personas que han sido tan hostiles hacia mí. Hay personas que han sido, que ha sido tan fuerte que hay momentos en que yo incluso le he deseado la muerte, que yo he deseado, si le quisiera que le pasara algo y que Dios se lo lleve, o como dicen las personas bromeando, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Hay personas que realmente son muy difíciles de tratar porque hay personas que son hostiles hacia nosotros y nos cae la tentación de nosotros responder con la misma hostilidad. Nos cae a nosotros el deseo, como decir, de que algo malo les pase. Y a veces no son personas de nuestro entorno, pero hay veces que, por ejemplo, sabemos que hay una persona que es muy mala, ya sea un gobernante, un político, quien sea. Y una cosa es nosotros sentir un rechazo porque la persona es mala y decir, mira esta persona qué mala es, realmente qué triste, qué desagradable. Y otra cosa es decir, ojalá que le pase algo malo, ojalá que se muera de una vez, ojalá que le caiga un... Es decir, cuando ya nosotros empezamos a desear el mal a otra persona, aunque aparentemente parezca estar justificado, hermano, ya nosotros nos hemos vuelto enemigos, porque el enemigo es aquel que tiene malas intenciones, el que desea el mal. El enemigo no siempre es el que te habla duro, el enemigo no siempre es el que a lo mejor en un momento determinado te dice algo que no te gusta, ese no es tu enemigo. Tu enemigo a veces se disfraza y te dice cosas agradables que tú quieres oír, pero te lo dice para ponerte un traspié, porque el enemigo es aquel que desea el mal para la otra persona, que se alegra viendo que a la otra persona le va mal. Entonces vamos a ver cuál es el pleito. El pleitos es ya como una manifestación. Por eso va tanto de la mano con la enemistad, porque no hay pleito si no hay enemistad. La enemistad antecede al pleito. Primero surge la enemistad, porque mira esta persona lo que hizo, mira la persona lo que me dijo, me cogió mis cosas, porque a veces decimos, ay, pero cuánta más da sentir eso, pero hermano, hay personas que nos hacen cada cosa. Hay personas que nos roban, que nos mienten, que nos estafan, que toman lo que es nuestro, es decir, hay personas que hacen realmente cosas que nos hacen sentir cosas malas, hermano. Entonces, ¿cuándo es pleito? Es cuando hay un enfrentamiento, cuando ya hay una discusión. Un pleito puede tener distintos niveles. Puede comenzar con un enfrentamiento, ya sea verbal, ya sea físico,
o incluso legal. Un enfrentamiento legal se le llama pleito también, cuando uno pone una demanda a otra persona para que la persona sea castigada, para que la persona sea... Es decir, cuando ya hay una enemistad, la enemistad puede escalar hacia un pleito. Hacia un pleito, y dice que el pleito es un enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. Ganar un pleito, aquí me faltó un espacio, ganar un pleito, poner un pleito a alguien. Sinónimo, una causa, un litigio, enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o de intereses. Incluso a veces con nuestros familiares, hermano. Con nuestros familiares a veces entramos en pleito por problemas de intereses. Porque si esto es mío, porque si la casa es mía, que si no es mía, que si es tuya, que si el carro es mío, que me cogiste lo mío. Es decir, cuando hay un problema de intereses, intereses en propiedades, intereses económicos, cuando hay un problema de, es decir, cuando hay conflictos por los comportamientos de las personas, porque mira lo que hiciste, mira lo que me dijiste, mira lo que le hiciste a mi hijo, a mi hija, mira lo que, y entonces eso escala, la enemistad escala y se convierte en un pleito. Entonces un pleito es como una materialización de una enemistad producto a una causa. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y cómo nosotros podemos enfrentar esto y cuándo estas cosas son frutos de la carne, frutos de, es decir, comportamientos que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Lo primero que vamos a ver que la primera enemistad que nos habla la Biblia está en el mismo inicio de la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a ver que comienzan las enemistades en el libro de Génesis. Y justamente, ¿cuándo comienzan las enemistades? Después del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí mismo en el capítulo 3, donde se nos habla de la caída del hombre y la mujer, la caída de Adán y Eva, pues entonces vamos a ver que comenzó la primera enemistad y el Señor dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está hablando el Señor con la serpiente que había hecho pecar a la mujer, la serpiente que la usó el enemigo con malas intenciones, haciéndose pasar por amigo, pero era un enemigo. Y entonces la hizo caer y la mujer hizo caer al hombre. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, esto es una palabra profética que, bueno, analizarla podría llevar toda una clase entera. Esto ya es una primera profecía donde se habla de que iba a venir una simiente de la mujer, una descendencia de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza, que le iba a herir su autoridad. Y ahí estaba hablando ya del Señor Jesucristo. Esa simiente es el Señor Jesucristo, que ya está profetizado desde Génesis como la solución al pecado. Y cuando dice que la serpiente le herirá el calcañar, se refiere a que Cristo tenía que morir en la cruz. Es decir, la serpiente le iba a dañar, pero Cristo le iba a vencer. Es lo que está diciendo eso en términos espirituales. Pero en este caso que estamos hablando de la enemistad, lo que me llama la atención de este pasaje es que dice, es que una vez que hay enemistad entre la serpiente y la mujer, detrás de la enemistad vienen las heridas. Vienen las heridas. Esto fue lo que me llamó la atención. Vino la enemistad y luego vino la manifestación de la enemistad. ¿Y cuál fue la manifestación? Que la simiente de la mujer herirá en la cabeza y la serpiente herirá en el calcañar. Y esto que nos enseña que las enemistades, hermanos, traen heridas. Las enemistades y los pleitos traen heridas, hieren, dañan a las personas. Y es fruto y producto del pecado. Antes del pecado no habíamos oído hablar en toda la creación de Dios de enemistades. No habíamos oído hablar de heridas, de lastimaduras, de dolor. ¿Por qué vinieron? Por causa del pecado. Entonces, ya en números vemos que está Dios poniendo leyes, Dios legislando el comportamiento de las personas y se estaba poniendo leyes con respecto al homicidio, con respecto
a los ataques entre las personas. Y dice una de ellas, en Números 35 del 20 al 21, dice, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es decir, era un mandamiento que estaba dando el Señor, estaba estableciendo el Código Penal de Israel y estaba diciendo que cuando una persona por odio a otra persona lo empuja, en otras palabras, lo hace tropezar, lo hace caer por odio, vemos cómo la enemistad produce el deseo del mal de la persona. O dice, o echó sobre él cosa alguna por acechanzas o por enemistad lo hirió. Vemos que la enemistad produce la herida para dañar a la persona con su mano y murió, el heridor morirá. Es decir, era una pena de muerte por causa de un homicidio predeterminado. Y cuando se basaba en estas causas, por odio, por enemistad. Es decir, que esto es un pecado de muerte, es un pecado que produce muerte y es un pecado de los cuales el Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos también cómo surgió luego en Génesis, justamente en el siguiente capítulo, después de la enemistad entre la mujer y la serpiente y de hablarse de heridas. Luego, ¿qué sucedió? Sucedió este conflicto entre Caín y Abel, su hermano. Vemos ahí como por causa del pecado hubo una enemistad entre ellos. Y les dejo de tarea que se lean Génesis 4 completo, para que se lean el capítulo, para que se estudien cómo fue la historia, porque a lo mejor no la han leído o a lo mejor no la recuerdan con sus detalles. Pero aquí vemos que la historia nos cuenta de que ambos hermanos ofrecieron una ofrenda a Dios y porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín, Caín se ensañó contra su hermano. Caín sintió cosas malas contra su hermano, que vino por el celo y la envidia, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es una de las cosas que causa las enemistades. Los celos y las envidias son antesala, causan las enemistades y los pleitos. Entonces a Caín, por celo y envidia de su hermano, porque su hermano contaba con la aprobación de Dios y él no, esto fue suficiente para que dos hermanos se convirtieran uno en enemigo del otro. En este caso, Caín se convirtió en enemigo de Abel. ¿Por qué sabemos que Caín se convirtió en enemigo de Abel? Porque procuró su mal. Quería el daño, quería el mal para Abel. Él no vio una oportunidad en esta diferencia de superarse a sí mismo. Él no vio una oportunidad, tengo que ser como mi hermano, tengo que imitar a mi hermano, tengo que preguntarle a mi hermano cómo lo hizo para que Dios también apruebe mi ofrenda. No, sino que él, producto de los celos y de la envidia, se convirtió en enemigo de su hermano. ¿Y qué hizo? Dice, le dijo, salgamos al campo. Es decir, que Abel no sabía, Abel no entendía que su hermano ya no era su hermano, que ahora su hermano era su enemigo. Abel no se había enterado de eso. Eso surgió como un sentimiento en el corazón de Caín. ¿Y qué pasó? Que Caín no supo manejar ese sentimiento. Caín no supo canalizar ese sentimiento, no supo llevarlo a la presencia de Dios, no supo luchar contra él, sino que se dejó arrastrar por ese sentimiento de odio y rechazo hacia su hermano. ¿Y qué hizo? Le tendió una trampa, le dijo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel. Es decir, que el enemigo es aquel que se levanta en contra, aquel que no se limita simplemente de sentir algo malo, sino que quiere el mal y muchas veces él mismo se levanta para garantizar que ese mal acontezca. Se levanta en contra de su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, que se suponía que Caín cuidara a su hermano,
como hermano mayor que era, se suponía que él lo guardara. Dios le pidió responsabilidad. Y así se supone que nosotros guardemos y nos guardemos los unos a los otros. Pero cuando viene la enemistad, nos levantamos en contra de esa persona y ya dejamos de cuidarle para hacerle mal. Dice, y Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Aquí vemos cómo una enemistad se transformó en un pleito y este pleito terminó siendo un homicidio, en este caso de parte de un hermano hacia el otro hermano. Entonces, aquí vemos que luego el apóstol Pablo aquí le escribe a la iglesia de los Corintios y dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Es decir, ¿qué estaba pasando aquí? Había problema entre los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se defraudaban unos a otros por temas económicos, por temas materiales. Es decir, cuando un hermano estafa a otro hermano, cuando un hermano le promete a un hermano que va, es decir, alguna responsabilidad y no la cumple, cuando un hermano se endeuda con el hermano y no le paga, cuando un hermano hace un negocio con el hermano y en lugar de cumplir su responsabilidad no le paga, le estafa, hace cosas malas, son cosas que suceden, hermano, y son cosas que tristemente suceden en la iglesia. No solamente a Caín y Abel, en nuestras iglesias sucede. Hay una frase que muchas veces he escuchado a mi esposo decir, que mi esposo que se mueve, es decir, en el mundo de los negocios, él ha hecho negocios, ha sido autónomo, y él conversando con personas que tienen sus negocios y que son empresarios, muchas veces dicen, yo no quiero, los peores negocios son con cristianos. Qué triste, hermano, que diga eso. Los peores negocios que son con cristianos. Y a veces los mismos cristianos decimos, no, no, no. Negocio con mis hermanos, no. Negocio con otro cristiano, no. Porque dice, porque me va a defraudar y luego me va a decir, ay, hermano, mire el Señor media entre nosotros. Es decir, que a veces nosotros con los hermanos no. Es decir, somos menos considerados los unos con los otros. A veces con los hermanos somos más, es decir, a veces tratamos y llevamos mejor a las personas que no tienen a Cristo que a nuestros hermanos. También he visto personas cristianas que contratan a otros hermanos para hacer un trabajo y por ser hermanos le quieren pagar menos o no le quieren pagar, no le consideran igual. Sin embargo, cuando es a una persona que no tiene a Cristo, a esa persona le paga lo que le tenga que pagar y le rinde toda la pleitesía que le tenga que rendir. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces hay problemas entre los hermanos y no nos cumplimos, no nos quedamos bien, no nos estimamos, no nos honramos entre los hermanos como debería ser. Y entonces eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Había problemas de pleitos entre los hermanos por causa de situaciones, negocios, litigios, cosas que habían hecho entre ellos y se habían defraudado, se habían quedado mal los unos con los otros. Por eso les recomiendo también que se lean este capítulo 6 de Primera de Corintios. Y entonces, como tenían problemas entre ellos, ¿qué hacían? Iban al juicio delante de los incrédulos. Miren esto, hermanos, los hermanos yendo a juicio delante de los incrédulos, porque este me quitó, porque no me pagó, porque me hizo, porque no me hizo, porque qué cosa tan triste. Y Pablo estaba diciendo, no hay entre ustedes un sabio, no hay alguien que pueda juzgar entre ustedes. Es decir, que Pablo nos está diciendo que las cosas, los problemas que pueden haber entre nosotros los hermanos por problemas, situaciones, malos comportamientos, deberíamos ventilarlos en el marco de la iglesia. Deberíamos ventilarlos en el marco con los pastores. En ocasiones hay que hacerlo, hermano. En ocasiones hay disputas, hay situaciones. En ocasiones los hermanos, en lugar de mostrarse amor unos a otros, se hacen daño unos a otros. Y tienen que haber líderes en las iglesias que puedan mediar, que puedan juzgar, que puedan llamar a contar a los hermanos. Pero qué triste, hermano, cuando los hermanos entre ellos tienen que ir a un juicio. Y peor, matrimonios divorciándose, matrimonios cristianos divorciándose
y pleiteando por propiedades y por cosas materiales delante de los incrédulos. Qué cosa tan triste, hermano. Estas cosas suceden, tristemente suceden. Y el Señor dice que eso es para vergüenza de nosotros. Es decir, que es vergüenza. Dice, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, que para nosotros los hijos de Dios, que somos hermanos, es una falta tener pleitos entre vosotros. Pero qué difícil a veces decimos, pero ¿cómo no voy a tener pleitos si mira lo que me hizo? ¿Cómo no voy a tener pleitos si mira cómo me agredió? Mira cómo me defraudó, mira el daño que me hizo. Tengo que llevar a pleito, tengo que pedirle que pague, tengo que pedirle que asuma su responsabilidad. Dice que es una falta que tengamos pleito. ¿Por qué? Porque se supone que como hermanos seamos unidos, seamos guarda de nuestro hermano, velemos por los intereses de nuestro hermano y no nos defraudemos los unos a los otros, no quedemos mal los unos con los otros. Y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Miren esto que es tremendo, hermano. Esta enseñanza del apóstol Pablo es algo muy fuerte, porque nos está diciendo, como dice en el mundo, que nos quedemos dados. Yo recuerdo cuando éramos niños en la escuela que uno se daba al otro y el otro le daba y el otro le daba y le daba y se ponían a darse y decía, porque yo no me puedo quedar dado. Es decir, yo no puedo ser el último que recibe el golpe y no lo devuelva. Y entonces a veces dos amigas o dos amigos se ponían, uno le daba al otro y el otro le devolvía el golpe y el otro le daba y le devolvía el golpe. Y ahí se ponían uno con el otro y podía estar una hora, hermano, dándose golpe uno a otro, así, y decía, pero ¿qué les pasa? Y dice, no, es que yo no me puedo quedar dado. Yo no puedo ser el último que reciba el golpe y yo no responda con otro golpe. En otras palabras, yo no puedo sufrir el agravio. Yo tengo que responder. Y eso es una falta y eso en nosotros es una carnalidad. El Señor nos está diciendo que tenemos que sufrir el agravio. ¿Qué significa? Que a veces nos tenemos que quedar con el golpe, que a veces un hermano nos hace daño y más si es un hermano, nos hace daño, nos defrauda, no nos paga, nos promete y no nos cumple, cualquier cosa, cualquier falta que produzca en nosotros un daño y dice que por qué mejor no lo sufrimos, por qué mejor no soportamos eso y nos quedamos con el golpe y perdonamos al hermano. Sin embargo, dice, pero no, nosotros no es que no lo suframos, es que nosotros somos los que lo hacemos. Muchas veces somos nosotros los que cometemos el agravio y somos nosotros los que defraudamos a los hermanos. Qué triste, hermano, cuando esto sucede en la iglesia. Estos son obras de la carne, de las cuales nos tenemos que arrepentir. Tenemos que aprender a sufrir y a padecer como cristianos. Y muchas veces sufrir y padecer como cristianos es que nos hagan un daño y nosotros no nos levantemos en pleito contra la persona que nos dañó. Y nosotros no nos hagamos enemigos contra la persona buscándole poner tropiezo, buscándole su mal, aunque esté justificado. Aunque esté justificado, el Señor nos enseña que no debemos hacerlo. Dice, ahora vamos a ver de dónde, dice en el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen esos problemas entre hermanos? Problemas por un puesto en la iglesia, hermano. Problemas por un cargo. Hermanos, se han dado casos de problemas entre pastores por una responsabilidad, por un cargo, por hermanos con pleitos. Yo hace poco me he enterado de cosas, hermanos con pleitos, porque me invitaron a predicar y después pusieron a predicar a otro. Y ya tengo pleito con el pastor porque me invitó a mí a predicar, a mí. Y cuando me tocaba predicar, pues no prediqué yo y pusieron a otro. Y ya tengo yo pleito, ya tengo odio, ya tengo con el pastor porque mira lo que me hizo. Hermano, eso es triste que seamos tan carnales, cuando deberíamos decir, bueno, Señor, tú sabrás, a lo mejor tú escogiste el otro, no, pero me tocaba a mí, era mi turno,
me correspondía, no me podían haber hecho eso. Eso pasa, hermano, pasa en los grupos de alabanza, pasa en el liderazgo y es muy triste. Es muy triste que nosotros tengamos pleitos entre nosotros. ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones, dice, que combaten en nuestros miembros. Y sigue, el versículo sigue más largo, lo que aquí no solamente puse el versículo 1 y 4, que dice: codiciamos, ardemos de envidia, tenemos malos sentimientos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tremendo, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay algunas amistades que si hacemos amistad con alguna cosa, nos convertimos en enemigos de otra cosa. Como dice el amigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo y el amigo de mi enemigo, bueno, ustedes saben cómo se dice en el mundo todas esas frases. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Santiago que cuando nosotros amamos al mundo y a las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, las cosas materiales, cuando nosotros amamos al mundo y nos hacemos amigos del mundo, detrás de eso va a venir la enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios precisamente nos dice que no debemos amar al mundo. Dios precisamente nos dice que el que no renuncie aún a su propia vida no puede ser su discípulo. Entonces, ¿por qué tenemos pleitos entre nosotros? ¿Por qué tenemos guerra? Porque nos aferramos a las cosas. Esto es mío, la casa es mía, el dinero es mío, el puesto es mío, el púlpito es mío, el turno es mío. Hermano, nos aferramos a las cosas, nos aferramos. ¿Y qué pasa? Que nos hacemos enemigos. ¿Qué pasa? Que viene la enemistad con Dios y cuando nosotros tenemos enemistad con Dios, vamos a tener enemistad con el prójimo también, porque la enemistad se basa en el egoísmo, se basa en defender mis intereses por encima de los otros y viene de nuestras pasiones, de nuestra carnalidad. Amén. Entonces, tenemos que evaluarnos. Si nosotros estamos teniendo pleito con alguien, tenemos que revisarnos y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿No es mejor ceder? ¿No es mejor ceder? ¿Le cedo el puesto? ¿Qué quieres? El púlpito. Por eso el Señor dijo, si alguien quiere tu túnica, dale también la capa. Y si alguien te pide, dale. Suelta lo que tú, aún lo que tú crees que es tuyo, si lo tienes que soltar, lo suelta. No te aferres a las cosas de esta vida, porque eso nos convierte en personas carnales y nos hace que tengamos pleitos, enemistades, guerras entre nosotros. ¿Qué quieres tomarlo? ¿Lo quieres tomar por la fuerza? Te lo regalo. Ya te irá bien, que Dios tenga misericordia de ti, pero no te aferres a las cosas, no te aferres a nada, porque lo que es tuyo, Dios no va a permitir que nadie te lo quite. Y si alguien osa tocarlo, el Señor se encargará. Pero a veces nosotros no confiamos en la mano de Dios y queremos nosotros mismos agarrarnos a las cosas y vienen los problemas y vienen las situaciones. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Eso está en los proverbios. Y hermanos, esto es algo tremendo. Este proverbio es algo tremendo, hermano, porque hay personas, es decir, aunque la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, y es una realidad, de manera general, nosotros no podemos apoyar nuestra vida y nuestra confianza en otro hombre, no podemos hacer eso, tenemos que confiar en Dios, pero hasta cierto grado uno confía en las personas. Uno confía porque sin confianza es imposible tener relaciones con otras personas. Si no tenemos confianza, no puede haber amistad, no puede haber matrimonio, no puede haber nada. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra? No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Qué significa? No traiciones la confianza que alguien ha depositado en ti. Si alguien te ha confiado algo, no lo traiciones. No lo traiciones. Es mejor sufrir, es mejor no tener algo, es mejor, pero no traiciones a aquella persona que ha confiado en ti. Qué triste es eso, hermano. Qué triste es cuando nosotros ponemos la confianza en una persona y la persona a nuestra espalda nos traiciona. La persona hace cosas que nos hieren, que nos duelen. La persona nos defrauda, la persona nos atenta contra nuestras cosas, no respeta nuestros bienes, no respeta lo que nos pertenece y la persona se aprovecha de esa confianza. Por ejemplo,
el ejemplo de José, que hoy lo estaban hablando, comentando hoy en la prédica también. José, Potifar lo puso al frente de todos sus bienes, lo puso al frente de todas sus casas, pero Potifar tenía una esposa bonita, posiblemente, lo más probable, y esa esposa se enamoró de José y quería tener relaciones con José y preparó todo cuando el esposo no estaba para tener relaciones con José. Y José decía, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi amo que ha confiado en mí? Él no solamente estaba pensando en no pecar contra Dios, que también le preocupaba, pero él decía, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi amo que me lo ha puesto todo, que me ha confiado su sello, que me ha confiado todo, que me ha dado autoridad? ¿Cómo yo le voy a hacer esto? Que está confiado en mí. ¿Cómo yo le voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a...? Lo único que me ha prohibido es su esposa. ¿Cómo yo me voy a acostar con ella? Yo no le puedo hacer este daño. No puedo atentar contra esta persona que ha puesto su confianza en mí. Cuando una persona pone su confianza en nosotros, hermano, está delegando mucho. La persona nos está dando un voto, está creyendo en nosotros. Qué triste es cuando nosotros traicionamos la confianza de las personas. Eso es algo muy triste, cuando traicionamos la confianza de nuestros hijos, cuando traicionamos la confianza de nuestros esposos, de nuestros amigos, de nuestros pastores. Si alguien te cuenta un secreto, qué triste, hermano, es eso. Muchas veces cuando tenemos deseo de pecar, si sabemos que nuestro pecado, a lo mejor no tenemos la mala voluntad de hacerle daño a alguien, pero si sabemos que lo que estamos haciendo atenta contra la confianza que alguien ha depositado en nosotros, debemos no hacerlo. Debemos decir, no lo voy a hacer, porque cuando tú y yo atentamos contra la confianza que alguien ha depositado en nosotros, nos convertimos en enemigos de la persona. Y es triste, hermano. A veces nuestros deseos carnales nos llevan a ser enemigos de otra persona. ¿Por qué? Porque aprovechamos la confianza que esa persona ha depositado en nosotros para nosotros sacar una ventaja. Eso es algo tremendo. Por ejemplo, hoy día que se usan tanto todos estos negocios piramidales y todas estas cosas que son para ganar dinero. Qué triste cómo han surgido enemistades y pleitos entre amigos, entre familiares, porque un amigo invita a otro amigo a un negocio piramidal de esos y el amigo que confía en su amigo piensa que lo está invitando a algo bueno, que quiere su propio bien, y el otro lo que está mirando es la comisión que le van a dar por esa persona. Está viendo que le van a dar una comisión, y cuando tú pones tu mirada en la comisión y no en tu amigo, entonces ya tú no eres su amigo, eres su enemigo. Eres su enemigo. Y esto ha sucedido incluso en las iglesias. Pastores que han dejado de ver a las ovejas como ovejas y han dejado de cuidar y guardar a las ovejas para verlas como una ventaja, como una comisión que le van a dar por esa persona. Y entonces, mira, ven, mete tu dinero aquí, y yo no estoy pensando de verdad en ninguna prosperidad de la persona, sino en lo que me van a dar por esa persona. Ya no lo veo como amigo. Por eso es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque cuando nosotros vemos una ventaja en algo y usamos la confianza que la persona nos tiene para nosotros obtener lo que nosotros queremos, para satisfacer nuestros deseos, automáticamente nos convertimos en enemigos de esa persona. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos enemigos de nadie. Dios no quiere, eso es lo que significa tener pleitos sin razón con alguien. Alguien que no te ha hecho nada, alguien que no te ha lastimado, que no te ha hecho nada, y sin embargo nosotros, por una ventaja, nos aprovechamos de la confianza, nos aprovechamos de la intimidad, nos aprovechamos para obtener algo, ya sea dinero, ya sea lo que sea, que podamos obtener una satisfacción, lo que sea, y automáticamente nos convertimos en enemigos. Por lo tanto, tenemos que renunciar a esas cosas, renunciar a esos deseos impíos, esas maldades. Y cuando una persona confía en nosotros, valoremos eso, hermano. Valoremos eso, porque eso significa que nos ha dado un voto, que esa persona cree en nosotros, y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dice, el Señor dijo en su palabra, y aunque nosotros nos esforcemos, no vamos a librarnos de tener enemigos, porque dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios quiere que tengamos enemigos? No. Lo que significa es que el Señor nos está profetizando y nos está diciendo la consecuencia de nosotros creer en Cristo. Cuando nosotros decidimos por Cristo, y cuando nosotros decidimos amar a Dios y no al mundo y las cosas de este mundo, se nos van a levantar enemigos. Hay personas que no le va a gustar nuestro estilo de vida, que no le va a gustar que no corramos con ellos la misma carrera de desenfreno, que no le va a gustar que no actuemos igual que ellos, y sin razón se van a convertir en nuestro enemigo por causa de Cristo. Vamos a ser perseguidos, la palabra de Dios lo dice, que vamos a sufrir persecuciones. Si a Cristo se le levantaron enemigos y lo persiguieron, también a nosotros, su pueblo, se nos va a levantar enemigos. Quiere decir que nosotros tenemos que acostumbrarnos, número uno, a no ser enemigos de nadie. A nosotros, que de nosotros lo que salga sea cosas buenas. Pero lo otro que tenemos que acostumbrarnos es a vivir sabiendo que aún así, aún haciendo lo bueno, las personas se van a levantar en contra de nosotros. Vamos a tener enemigos. Es imposible ser cristiano, un verdadero cristiano, sin tener enemigos, sin tener detractores, porque si Jesús, que no cometió ni un pecado, tuvo tantos enemigos, ¿qué queda para nosotros? Entonces es normal que se nos levanten enemigos en nuestra familia. Es normal que por causa de Cristo y por causa de la fe se nos levanten enemigos. Ahora, que sea por causa de Cristo y no por nuestras malas acciones. Tampoco es ahora, bueno, como hay que tener enemigos, yo vivo como quiero, al final se me van a levantar enemigos. No, nosotros tenemos que vivir lo mejor posible, pero tenemos que saber que aún así vamos a tener que tener enemigos y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Entonces, ¿cómo lidiar con los enemigos? ¿Cómo lidiar con aquellas personas que quieren nuestro mal, que se levantan en contra de nosotros, que nos aborrecen, que nos persiguen, que nos ponen tropiezo, que se burlan de nosotros? Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que la palabra del Señor nos enseña que para lidiar con aquellos que se levantan contra nosotros, no es levantarnos nosotros contra ellos, sino lo contrario. Es nosotros hacerles bien y desearles bien. Ahora, esto no significa que tengamos que ser hipócritas. Esto no significa que tengamos que andar en juntamente con personas que nos aborrecen y nos maltratan y nos persiguen. Eso no significa eso, pero sí significa que no deseemos ni hagamos nada para su mal. Y no solamente eso, sino que en lo que esté en nuestras manos, hagamos lo posible para que a ellos les vaya bien. Es decir, Dios quiere ver en nosotros un corazón que ora por aquellos que les son contrarios. Qué difícil es, hermano. Es muy fácil orar por un amigo, es muy fácil dolerse con la causa de alguien que nos ama, pero es difícil clamar y dedicar horas para orar por alguien que sabemos que no nos quiere bien, que alguien que se levanta contra nosotros. Pero el Señor nos dice que oremos por ellos, nos dice que los bendigamos, es decir, que no hablemos más de ellos, en otras palabras. Qué fácil es hablar mal de aquel que nos persigue, qué fácil, mira y buscarle los defectos y hablar mal. Qué difícil es bendecirlo, buscarle esa virtud a aquella persona que se levanta contra nosotros. Es decir, que el Señor espera que lidiemos con esos enemigos de la casa, con esos enemigos de la iglesia, hermano. En la iglesia vamos a tener enemigos. Es triste, pero es la realidad. Cualquier persona que tenga virtud, cualquier persona que haga lo bueno, cualquier persona que brille, va a tener detractores. Va a tener personas que le persiguen y que no quieren su bien. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con esos enemigos, orar por ellos, buscarle virtudes y hablar de sus virtudes y no de sus defectos, ¿verdad? Y ayudarles en lo que haga falta, como hace Dios. Dice que Dios hace salir su sol sobre todos los seres humanos, sobre los malos y sobre los buenos.
y hace llover, que en este caso la lluvia significa bendición, porque la lluvia produce fruto sobre los justos y los injustos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios bendice un país, bendice una nación, bendice un lugar, todo el mundo sale bien, hasta los impíos, hasta los que no aman a Dios, salen muchas veces bendecidos por Dios, porque Dios es así, Dios es bueno. Dios es bueno. Las personas se hacen enemigos de Dios, pero Dios no se hace enemigo de nadie. Dios ama a las personas. Amén. Y dice que aún siendo enemigos de Él, Él nos amó y envió a su Hijo por nosotros. Entonces, para que seamos como nuestro Padre, tenemos que desearle bien a todo el mundo y hacer lo posible por ayudar a todo el mundo, aunque sea nuestro enemigo. Dice en Éxodo, uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés tenía que ver con esto. Dice, si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Quiere decir que cuando tengamos la oportunidad, no solamente no deseemos el mal, sino que cuando veamos que a nuestro enemigo por algún motivo le va mal, que a nuestro enemigo algo le pasó mal y está en nuestras manos ayudarle, el Señor nos dice, no lo dejes sin ayuda, ayúdalo. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarle amor a esos enemigos. Dios quiere que nosotros mostremos algo diferente. Lo normal es que si tú me aborreces, si tú deseas mi mal, si tú siempre te estás levantando en contra mía, lo mínimo que cuando a ti te pase algo malo no cuentes conmigo. Pero el Señor dice no. Si tú ves que tu enemigo está en una situación difícil, ayúdalo. Y eso es amar al enemigo. Eso es amarlo. No solamente es no desearle el mal, sino si necesita nuestra ayuda, ayudarle. Dice en Romanos 12, del 17 al 19, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Él dice, porque él sabe que aún nosotros queriendo, van a haber personas que no van a querer ser nuestros amigos. Van a haber personas que van a sentir hacia nosotros odio, envidia, que no les va a gustar nuestra forma de ser, que no les va a gustar nuestra forma de vivir y que nos van a aborrecer y que nos van a odiar, pero que no sea por causa de nosotros. En cuanto dependa de nosotros, ¿qué significa? Que si nosotros podemos hacer algo por arreglar la situación, lo hagamos. Si tenemos que humillarnos, si tenemos que pedir perdón, lo que podamos hacer, hagámoslo para que la persona no sea nuestro enemigo. Pero bueno, si la persona quiere ser nuestro enemigo, de todas maneras, bueno, y no podemos hacer nada, pues ¿qué vamos a hacer? En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz y que no nos venguemos nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto tiene mucho que ver con lo que decía Pablo en Corintios, que suframos el agravio, que le dejemos lugar a que sea Dios el que ponga las cosas en su lugar. Y a veces decimos, pero el Señor no hace nada. El Señor sí hace. Lo que Él lo hace a su manera y en su tiempo. Pero cuando Dios lo hace de una manera tan dramática que a todo el mundo le queda bien claro que Dios lo hizo. Eso yo lo he visto en mi vida. Personas que se han levantado contra mí sin causa, que yo me he quedado, pero ¿por qué? Se han levantado, me han aborrecido, me han puesto traspié, me han querido hacer daño. Lo he vivido y he vivido cómo luego Dios ha tratado con esas personas a un punto donde han venido a mí y los he tenido que ayudar. Así como le pasó a José con sus hermanos, así como le pasó que sus hermanos que lo envidiaron, lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo trataron como enemigo, desearon su mal, le dijeron al padre que se había muerto. Y luego vino hambre. ¿Y qué pasó? Que los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto. Y lo menos que se iba a imaginar ellos es que allí iba a estar José reinando. Dios se encarga en su tiempo de poner las cosas en su lugar. ¿Y qué hizo José? Los bendijo y les dio de comer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para producir arrepentimiento en las personas. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer.
y si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa? Que cuando una persona se vuelve nuestro enemigo y levanta pleito contra nosotros, si nosotros entramos en pleito con la persona, si nosotros nos ponemos, como decimos, al mismo nivel de la persona, eso significa que hemos sido vencidos por lo malo. Hemos sido vencidos por lo malo. Cuando nosotros ponemos a discutir y a debatir, ahí, como decimos, al tú para tú con la persona. Si la persona quiere hacernos daño y quiere defraudarnos y quiere, a veces es mejor dejarlo que se salga con las suyas y dejar que sea Dios el que intervenga. Y que cuando el Señor ponga las cosas en su lugar, tener esa misericordia y tener es decir, ese carácter firme, ese amor de poder incluso tender la mano a esa persona que nos hizo mal y decirle, ven que yo te ayudo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que el Señor nos ayude a que podamos ser así y que nosotros no seamos enemigos de nadie. Si las personas nos quieren odiar, bueno, pero que lo que queda de nosotros no seamos enemigos de nadie. Hay personas que son difíciles de tratar. Hay personas que a veces no las podemos tener cerca porque nos hacen daño. Hay personas que por su carácter, por sus debilidades, nos lastiman y nos hieren y no podemos, aunque queremos tenerla cerca. Pero una cosa es alejarnos un poco de una persona y otra cosa es desearle el mal. Y otra cosa es alegrarnos de su mal. Y otra cosa es que si la persona tiene una necesidad y está en nuestro alcance ayudarla, negárselo porque la persona no nos hizo daño. Que el Señor nos ayude y nos libre de esto y nos dé un corazón bueno y misericordioso con aquellos que a veces hay que mantener lejos, pero que si necesitan ayuda, que les podamos ayudar. Dice en Efesios 2, del 14 al 19, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es el que viene a darnos paz, el que viene a quitarnos esos pleitos, esas enemistades. Es Cristo, cuando Cristo nos llena de su paz, tenemos paz para con los demás. Por tanto, tenemos que llenarnos de Él porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahí estaba hablando de los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra está en un contexto que habla de lo que pasó con el pueblo gentil y los judíos, que Cristo hizo que fueran un solo pueblo. Pero en este caso me llama la atención que dice que Jesús mató las enemistades en la cruz. En la cruz. Y es la cruz lo que mata las enemistades. Si nosotros queremos matar las enemistades nuestras y las que otros tienen con nosotros, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestro egoísmo, nuestra ambición, nuestra avaricia, nuestros placeres. Tenemos que crucificar, tenemos que ser capaces de padecer y sufrir para no hacerle daño a otro. Quedarnos con menos. Por tal de no dañar a otro, por tal de no lastimar a otro. Si tenemos que sufrir y padecer como José, que tuvo que salir huyendo y lo metieron preso, pero no defraudó la confianza que puso Potifar, si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, pero no nos pongamos a nosotros mismos en el primer lugar, no pasemos por encima de otras personas, no nos convirtamos en enemigos de otras personas, vayamos a la cruz y hagamos morir en la cruz todas las enemistades. Y dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, ¿cuál es la clave para quitarnos de arriba los pleitos, las enemistades? Ir a la cruz, hacer morir allí todo lo terrenal de nosotros y vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu, y porque cuando vivimos en el espíritu, Él es nuestra paz. El Espíritu Santo nos llena de paz, nos ayuda a ministrar paz a los demás y nos ayuda a amar a las personas, entendiendo que nadie es perfecto, nosotros tampoco lo somos. Amarnos, soportarnos los unos a los otros, como dice el Señor, tolerarnos los unos a los otros. Si alguno tuviera algo en contra del otro, dice el Señor, abogado tenemos a Cristo. Llamar a los hermanos
hay muchos versículos, lo que pasa es que era mucho para ponerlo acá, pero el Señor nos dijo en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, llámalo y háblale y explícale lo que te hizo, explícale. Y si tu hermano te entendiera, habrás ganado a tu hermano. Pero, y si no te entendiera, llama a un testigo. Es decir, el Señor nos mostró las vías que tenemos para manejar los problemas. No es que nos quedemos callados. No es eso lo que Dios quiere. No es que toleremos lo mal hecho ni toleremos el pecado, sino que lo tratemos con amor. Que lo tratemos con amor, que lo tratemos con firmeza, pero que nunca nos volvamos enemigos de la otra persona ni le paguemos con la misma moneda. Amén. Sino que al contrario, estemos ahí con un corazón sufrido, dispuesto a padecer si es necesario, dispuesto a ayudar si es necesario y dejándole lugar a que sea Dios el que resuelva los pleitos y los conflictos entre nosotros. Amén. Entonces, espero que la palabra haya sido de edificación. La próxima clase vamos a ver este tema de los celos y las envidias y que habíamos ya vislumbrado que los celos y las envidias son las causas de las enemistades y los conflictos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase.